Parceros, buenas noches, bienvenidos a Parce, mi nombre es Cristian Suárez. De verdad es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Hoy este salón, este lugar está lleno de gente. Ven, hermanito. Menos mal no vamos a dar refrigerio porque si no me quiebro. ¿Qué estarán repartiendo? Hola Esteban, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bueno, me tocó a mí de primero. Buenas noches, parceros. Soy Esteban Restrepo y qué bacano poder estar acá acompañándonos de nuevo. Un placer y nada, yo veré bien sintonizados. Yo quiero que se relajen y se comprometan con Parce. Se dispongan a escuchar y a realmente Parceros, ¿cómo están? programas. Jefferson, My al name is- micrófono. Muchachos, bienvenidos a este su programa. Esa Estamos voz. para escuchar también, para decirles, enseñar tal vez, compartir con ustedes un ratico muy agradable con ustedes. Y gracias por la invitación. Hola, buenas noches, parceros. Qué rico estar con ustedes en esta noche tan fría porque ha llovido casi todo el día. Sí. Qué rico estar con ustedes y qué rico que ustedes estén con nosotros en este su programa Parce. Parce. Bueno, y nuevamente acompañándolos, mi nombre es Camila Gutiérrez y esta es su bendita emisora 107.9. Y parceros, en el día de hoy vamos con una primera canción. Esta es una artista católica, yo sé que muchos de ustedes no la han escuchado, súper bacana. Se llama Audrey Assad y esta canción se llama Blessed Are the Ones. Wow. Wow, ¿cómo se Sigan llama? conectados con nosotros en Parce. Parce. Bueno, parceros, el día de hoy Ay, sí, hola, tenemos que parceros. tener mucho cuidado. Tenemos muchos invitados Van a que queremos poner la de compartir Caleb. con ustedes. ¿La de Caleb? ¿Cuál Caleb? La de Superman. No mentira. sé. No, la Yo de- les quiero la presentar, canción, antes de que él es Jason. Jefferson. Él es Jefferson. Él no es Jason. Él es Jacinto, él es Jacinto. Hola, soy Snyder. Sí, eso Sí. es Snyder. Él va a estar con nosotros, Parce, un nuevo integrante de acá. De Parce. Va a estar con nosotros los días. Miércoles y viernes, excepto los viernes primeros de cada mes, porque es adoración al Santísimo del Señor de los Milagros. Si ven, es un joven de oración y qué tales. Yo quiero recordarles, ella es Camila, Hola, ¿cómo están? Si la ven. ella es Angie Hola, parceros. Qué rico compartir con ustedes. y él es Esteban. Hace mucho rato no venía porque Hola, parceros. todavía hace mucho rato no venía porque Claro. estaba ocupado y todavía está ocupado haciendo una tarea espiritual que esperamos que la haga rápido porque lo necesitamos. Y el tema de hoy Muy bien. es sobre los impulsos. Normalmente nosotros como jóvenes cometemos muchísimos errores precisamente porque no nos damos a la tarea de pensar un poco en qué es conveniente o qué no es conveniente aplicar en nuestra vida. Ese pensar es para hablar y para actuar. Muchas veces también pensamos que solo es pensar para hablar y hacemos cosas totalmente ilógicas. Entonces, parceros, esa es la experiencia de hoy. Vamos a hablar de eso, de pensar para hablar y actuar. Igual también tenemos que tener en cuenta que los impulsos no siempre son malos, hay veces son impulsos que nos llevan a cosas buenas, nos llevan a tener buenas decisiones, pero también nos hacen como entristecer, nos hacen de pronto pensar que uno no piensa para uno. Precisamente es por lo de las consecuencias. Uno normalmente cuando toma un impulso, uno no piensa. Y eso hace que en ocasiones las cosas salgan muy bien o que las cosas salgan muy mal. Y sobre eso queremos hablar porque a nosotros nos ha pasado muchísimo. A la mayoría. A la mayoría. todos. La mayoría. A la mayoría de la Nos ha movimiento. pasado que hemos Acá nos tomado estamos sucesivos reunidos, sí, y hemos estado de pronto en pro pues, de la voluntad de Dios en nosotros y hemos actuado por nuestra condición carnal, por decirlo así, más que humana, carnal. Porque pues como humanos saben, tenemos pues ese factor de impulsos de hacer lo que primero se nos venga a la mente. Inclusive, muchachos, si ustedes se ponen a pensar, nosotros siempre vamos a ser impulsivos, pero lo que marca la diferencia es precisamente la experiencia que Dios nos da para poder discernir. En esos momentos, si ustedes están viendo, parce, recuerden, ¡Parce! YouTube, parce, me ¡Parce! si ustedes están viendo Ellos están locos. este programa en Dios estos mío. momentos, recuerden que Dios les da a ustedes la capacidad también de elegir, ¿no? Ahí está también el libre albedrío, que viene siendo como esa capacidad de elegir entre el bien y el mal, y en este caso entre ser impulsivo de buena manera, que más adelante les vamos a contar durante el programa cuáles son esas herramientas que a ustedes les sirven para poder manejar esa impulsividad. Bueno, parceros, Chao, venimos. Ya nos vemos. Ya nos vemos, parceros. Bueno, parceros, acabamos de escuchar esta canción que se llama Blessed are the ones. ¿de quién? De
de Audrey ¿Y cómo Azar. llama usted? Ah. En estos momentos estamos poniendo muchos artistas que ustedes no conocen. Si quieren los nombres, de las canciones de los artistas, nos escriben por Facebook en Parce Bienvenido o arroba en Twitter, arroba en Parce. Arroba en Parce en Twitter, Y nos nosotros les podemos encuentran. dar los nombres de los artistas y de las canciones también. Bueno, parceros, recuerden sobre todo que la idea es que empiecen a conocer un poco más de música. Normalmente nosotros cantamos las canciones de Juanes o cantamos las canciones de Shakira, no, de otros de artistas, por ejemplo. ¿Quién? Carlos Vives. De Carlos Vives, ¿de quién más? De San Alejo, de Andrés los de Cepeda. adentro, De de Andrés Tupac. Cepeda. ¿Tupac? No. Yo no sé quién es, pero les queremos recomendar precisamente este tipo de canciones porque sabemos que nuestra alma necesita escuchar música y qué mejor que música que alabe a Dios, que nos enseñe a conocerlo y a entrar en intimidad con Él. El día de hoy el tema es el impulso. La impulsividad. Entonces, parceros, ya en Facebook Eso, la les estamos... Por allá impulso. ¿Qué es impulso? Bueno, parceros, entonces ya en Facebook les estamos poniendo nuestra pregunta habitual que les hacemos. Y la pregunta es, Angie Calentura, muy rápidamente. Parcero, ¿has hablado o actuado sin pensar? Muy interesante, yo eres bien participativos Creo que y sí. queremos que nos ayuden a construir Parce. Entonces nada, vamos con las experiencias personales. Yo recuerdo que yo en el colegio era muy impulsivo, y era muy impulsivo era porque mis amigos salíamos, no había clase en el colegio, entonces me decían, hey, mira a jugar, no sé, Xbox o mira a jugar cualquier cosa. Bueno, en Pereira de Nintendo Xbox. 74. Sí, bueno, entonces mira a jugar esto. Mario 52. O mira a jugar fútbol. Y yo muchas veces no pensaba en que mi mamá se podía preocupar. Entonces yo no, sí, mire. Y yo me iba a jugar y me quedaba hasta tarde. Y cuando llega a mi casa, que te regaño. Muchachos, a mí me pasó eso, que yo era muy impulsivo y muchas veces me caía muchos regaños por irme a jugar y llegar tarde a la casa sin pensar. ¿Quién más quiere compartir experiencias? A mí me pasó algo y fue impulsividad, pero fue buena, porque cuando fui a la Jornada Mundial de la Juventud, nosotros un mes antes yo no sabía que iba a viajar, 2 meses antes. Oiga, Y de un momento a otro, literal, o sea, fue un sábado que con Paula y con Juanse, y estábamos ahí como, bueno, queremos ir a la Jornada Mundial. Ay, ¿será? Bueno, hagámosle. Y empezamos a hacer papeles de un momento a otro cuando ya todo salió. O sea, fue algo tan de repente que fue algo impulsivo, porque si yo lo hubiera planeado, pues uno piensa, bueno, voy a ahorrar, voy a mirar la maleta, una vaina, hasta que como una semana antes comprando cosas para irme de viaje. O sea, fue algo que así salió de Qué repente bacano. y fue una decisión que yo sé que fue de Dios, porque si no, no hubiera ido. ¿Y tú, Jeffer? Uy, no, yo acabé de ser muy impulsivo y fue terrible. No, me fue mal, me fue muy mal. No, pues es que estaba... Mi garganta no me ayuda. Mi garganta no me ayuda, tengo algo ahí. Estoy en pelea. No, ven que sí, fue muy mal. No, fue la garganta. No, es que estaba hablando con una amiga, estaba muy chévere, o sea, el ambiente. Así como cuando preguntándonos tú de hablas todo, con una amiga. Así, igualito. Y entonces, de un momento a otro, pues, no sé, no me pareció algo. No me pareció algo. Algo. Es que ya vieron que ya me regañaron entre nosotros. Me pareció algo, entonces le respondí muy mal. Pues ella también me respondió mal. Entonces esos impulsos en los que uno intenta hacerse el importante por eso, y entonces ahí tome su... Yo creo que hay consecuencia. varios tipos de impulso y yo creo que Esteban nos lo había dicho al inicio. Está el impulso en donde están implicadas las acciones y el impulso en donde están implicadas las palabras. Nosotros como jóvenes cometemos muchísimos impulsos con nuestros padres. Por ejemplo, cuando nos dicen algo que no nos gusta o cuando nos exhortan a hacer cosas o cuando nos piden los favores que ellos necesitan que nosotros les hagamos. Normalmente nuestras respuestas no son las mejores. No, mamá, después, no, yo no voy a hacer eso o yo no sé qué más respuestas. Mi hermano, manda mi hermano. No sé, O muchas veces la un- regalada voluntad. Exacto, o muchas veces uno no dice ni una sola palabra, sino que va y tira la puerta y Sí, después escucha sí. por allá. Mientras usted viva debajo de estas 4 paredes, se hace lo que yo diga. No, me dice, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Y si se dan Exacto. cuenta, muchachos, ya como recogiendo todo, es como, es muy diferente las cosas cuando uno precisamente no tiene a Dios y las impulsibilidades, ¿no? Impulsividad. Mi papaya, sí, ahí. Con mi papá ya siempre. Pero es muy diferente cuando tú estás, digamos, en un ambiente donde tú no tienes a Dios y simplemente tienes un pensamiento en la cabeza, lo quieres realizar, más sin embargo te va a salir mal. Puede que te salga bien, pero no va a ser como con esa guía, con esa seguridad en el camino para poder hacerlo. Y muchachos, pues vamos con... Con esta canción, ¿cómo se llama, Cami? es también de Audrey.
Azad. Le gusta el artista. Se llama Canta bonito. Restless. Esperemos que les guste mucho. Y sóyesela, parcero. Se cuidan. Ya nos vemos. Ya nos vemos. Chao. Chao. Bueno, parceros, yo quiero en este momento que ustedes piensen en la última ocasión en la que tuvieron la oportunidad, porque es que el impulso también es una oportunidad que nos ayuda a crecer. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ser conscientes de todas las cosas malas que pueden pasar si yo no pienso antes de actuar, o todas las cosas buenas que pueden pasar si yo simplemente actúo en Dios. Como decía Angie ahorita, ella en un momento dado no creía que iba a ir a la Jornada Mundial de la Juventud, un evento católico que hubo hace poco en Brasil, y gracias a Dios ella solamente lo pensó y empezó a actuar por eso, dejando llevar su corazón. Hoy queremos que ustedes piensen en eso porque estamos hablando de su realidad. Nosotros no estamos hablando de cosas raras y extraordinarias, ¿cierto? No, y por lo menos a partir de las experiencias, hoy me pasó algo que lo dije por decirlo, pero me di cuenta que uno tiene que pensar primero para después hablar, porque herí los sentimientos de la otra persona. ¿Qué dijiste? No me acuerdo. Bueno, pero ella No, ayuda. se viene como, no, ya. Yo dije, pues es que así soy yo y así me quedo. Y eso no es así. Porque yo tengo que aprender a reconocer mis errores. Y yo sé que herí los sentimientos de. ¿Y por qué lo de esa dijiste? otra persona. Porque es que No. los muchachos que nos están escuchando también les ha pasado. Porque lo dije por un momento de rabia. Por ¿Pero un qué te momento. dijo ella? Ah, yo soy. No, ¿Qué era te él. dijo? Ah, Era él. ah, ¿qué te dijo él? No, es que no me acuerdo. O sea, es que era una conversación así como de. ¿Qué? ¿Acá? Estaba hablando con él y era como, bueno, hay una vaina. Y yo le dije como, no, es que así soy yo y así me quedo. Y me dijo, o sea, ¿te vas a quedar así? Y yo le dije como, pues sí. Y simplemente fue porque me dejé llevar, porque no estaba de acuerdo con lo que él estaba diciendo para mí. Y Entonces es no reconocer lo que yo, mis errores. Y también hay que tener un punto Perdón. de vista muy en cuenta, muchachos, y es que la impulsividad también trata, nosotros como jóvenes tratamos de juzgar mucho a la gente por primerazo, o sea, como dicen por la ahí, primera impresión. primera impresión es la que cuenta, pero no es verdad, muchachos. Muchas veces nosotros de primerazo comenzamos a juzgar a la gente sin haberla conocido, y ustedes tienen que tener en cuenta que primero tienen que tener la paciencia, tienen que tener el discernimiento, que para poder conocer a una persona primero tienen que conocerla, no juzgarla de primerazo, y ahí también juega la impulsibilidad. Impulsividad. Ella Yo insiste. está tan Lo segura que pasa es que Cami se inventa palabras a veces les da por inventarse palabras así. impulsividad. Este es el A veces diccionario de todos la... los días. Este es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Cambiada. ¿Entendieron el punto? O sea, este es Sí. el punto al que quiero llegar. Bueno, La parceros, impulsibilidad. Jeffer, Dímelo. tú en este momento, ¿cuántos años tienes tú? Tengo 19. Usted tiene 19. ¿Cuál es el impulso que más le ha costado? Cuando hice el impulso que me ha costado. ¿Crees que ha tenido la Sí. consecuencia más grave? Que usted Tengo la diga, consecuencia más grave. yo dije algo, yo hice algo y eso me llevó a tal parte. Perdí No, una pues materia o cuando algo así. no me dejaban ir a las fiestas. Yo tenía como 15 años. Ya tengo el de- Y me escapé por la ventana utilizando un poste. Y pues fue muy impulsivo porque dije, pues si no me deja ir, pues yo me voy. Y cerré la puerta y me fui. Y fue fatal, porque mi mamá fue a la fiesta, me sacó, o sea, quedé re mal delante de todo el barrio. Fue horrible, pero yo creo que se fue. Yo Pero quiero- hay uno positivo, y un impulso positivo es que me atreví a venir a la comunidad a la que asisto Cristo Rey. Pues un impulso también, fue puro impulso. Me invitó Sebastián, un amigo, y pues yo dije, no, pues es el momento. Y fui impulsivo y vean, acá estoy, contento. Desafortunadamente, aquí está. No, afortunadamente y gloria a Hazme- Dios. Yo quiero Hazme. compartir otra experiencia de esas, de las consecuencias de la impulsividad, aunque ya hemos entrado al aire. Entonces las compartimos ahora. ahorita la compartimos, parceros. Pónganle Caleb, profesión de fe. Bueno, parceros, acabamos de escuchar esta super canción, un poco más romántica, un poco más Balada de adoración, de balada Sí. pop, algo bien poderoso el día de hoy. Queremos empezar este segundo momento tomando un texto bíblico muy importante y que Esteban lo tiene en este momento, y es sobre... Mateo 14, versículo 24. Mientras la barca se hallaba allá en medio del lago, batida por las olas, porque el viento era contrario, hacia las 3 de la madrugada se dirigió a ellos andando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían, es un fantasma, y se pusieron a gritar llenos de miedo. Jesús les dijo, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Pero
Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame a ti sobre las aguas, pero que lo mandara a él a que viniera caminando, que él pudiera caminar sobre las aguas. Sí. Entonces ahí vemos una parte importante y es que Jesús nos invita a eso, a que cuando seamos impulsivos en Jesús, me perdí un poquito. en él. Exactamente, Confiemos en cuando uno es impulsivo en Dios, Él nunca lo va a dejar caer a uno al agua, Él siempre lo mantiene ahí caminando sobre el agua. Miren que a mí me pasó una cosa, bueno, una situación muy curiosa en la comunidad y fue cuando yo llegué, o sea, acabadita de llegar, recién salidita del horno como a las 2 semanas. Resulta y pasa que había una señora dirigiéndonos en el grupo de oración y pues, o sea, cuando ustedes saben que uno está en una comunidad empezando, a uno le da pena absolutamente todo, o sea, a uno le da pena hasta decir su nombre, entonces Sí. es como muy... Resulta y pasa que estábamos en un círculo como de 12 personas, los 12 apóstoles, 12 personas, y por detrás me tocan el hombro, y yo, ¿qué pasó? No, oren. Entonces resulta y pasa que una de las cosas que yo he aprendido en la comunidad es que así, como buen colombiano, si no lo sabe hacer, se lo inventa, pero Improvisa. en Dios. Resulta y pasa que Dios nos presenta muchas oportunidades para que ustedes aprendan así de primerazo, de totazo. Si ustedes se ponen a ver todas las situaciones que nos pone Dios, por ejemplo, a usted no sabe predicar y al otro día Dios ya le está diciendo por medio de una persona, usted tiene que hacer la prédica este sábado. Y uno queda como, oh por Dios, yo no sé ¿Por esto. qué a mí? ¿Por qué a Pero mí? usted orando, teniendo las herramientas correctas, usted lo puede hacer. Lo que pasa es que nosotros nos limitamos a hacer las cosas. Bueno, parceros, lo que dice Camila es muy importante, que nos da entrada a esto que es fundamental para tener en cuenta. Los impulsos van a seguir surgiendo, por lo que decía Camila ahorita, somos seres totalmente emocionales siempre y circunstanciales. ¿Qué tenemos que hacer en el momento en el que tengamos impulsos? Uno, esperar. ¿Por qué es importante esperar, Jeffer? Es importante esperar porque cuando usted se toma su tiempo para pensar las cosas, para de pronto inclusive analizar los pros y los contras de lo que usted va a hacer, yo creo que va a tomar la mejor opción, no se va a ir a la loca así, no, pues tengo ganas hoy tengo ganas de ir a, no sé, a una fiesta y me voy a emborrachar, reguero, listo, pum, se va, no, eso está mal. Si yo pues, bueno, me emborracho, ¿qué consecuencias tiene eso? ¿Qué consecuencias tiene mi cuerpo? ¿Qué consecuencias tiene para mi familia? ¿Qué consecuencias tiene para mí mismo? Entonces yo creo que el tomarse un tiempo, el respirar, lo que decía Lorena, que decía como Cuenta que... hasta 10, cuenta hasta 10. Exacto, como Eso. que pensar antes de hablar, porque es que no solamente se hiere usted, se perjudica usted, sino que también Hiere a perjudica la a las otra demás Hay personas. terceros. Ahí es donde va el segundo punto que es fundamental, que es hablar. Es importante hablar. Compartir con el otro, sobre todo con la dirección espiritual y todas esas cosas, que era lo que nos decía ahorita Angie. O sea, es supremamente necesario tener la posibilidad de compartir con alguien precisamente eso que se siente. Y es importante pues tener una dirección espiritual, porque nosotros no vamos a tomar como nosotros vamos a tomar la decisión, pero vamos a tener como el apoyo de otra persona que de pronto piensa totalmente diferente a lo que puede ser conveniente para ti. Entonces como que no vamos a tener no vamos a tener ahí como la duda de será que sí, será que no, sino vamos a tener una persona que de pronto te va a decir, mira, por este camino no es, coge este, y uno empieza a evaluar como diferentes opciones que te pueden dar. Y mira que acerca de ese punto es muy importante tener una persona que a uno lo guíe, que tenga más experiencia que uno en un campo espiritual, porque así a ti te va a ayudar a solucionar muchas cosas, no ser tan impulsivo y a pensar más. Y es también te donde- hace crecer Dale. espiritualmente. Antes de escuchar esta última canción que tenemos para ustedes el día de hoy, queremos que les quede muy claro el tercer punto, que es orar. Es decir, si usted espera y si usted habla con alguien, no va a pasar nada si usted no deja que Dios intervenga. La oración hace que yo ponga ese impulso en manos de Él y que de esa manera todo puede darse de la mejor forma, como es la voluntad de Él y como va a ser mejor para mi vida. Vamos a escuchar esta última canción y ya venimos con el tercer bloque. Bueno, esta tercera canción es también de Audrey Assad. Esta canción se llama Humble. Esperamos que les guste. Todo bien. Pero son canciones muy buenas. Ay, ese chévere. Bueno, parceros, Esteban hace rato quiere compartirnos algo, así que esperamos que le pongan mucha atención. Pero antes, vamos a hablar de Jonás. ¿Sí? Pero entonces aquí hablamos un poquito de cómo es la impulsividad con Dios. Hablamos de que Pedro fue impulsivo y le dijo, Dios, si verdad eres tú, mándame a ir sobre las aguas. Y fue impulsivo porque los otros estaban llenos de miedo y él dijo, no,
yo soy impulsivo y yo hago Yo las soy cosas. un guerrero. Exacto, no marica. pensó y muchas veces, ¿qué tal no hubiera sido Dios o no hubiera sido Jesús? Este man Se ahoga. Se ahoga. Que es que bueno. Exactamente. Entonces, Bueno, esa es la impulsividad con Dios. Cuando somos impulsivos en Dios, Él nunca nos va a dejar caer y siempre nos va a sostener sobre las aguas. Y ahorita vamos a ver qué pasa cuando uno es impulsivo sin Dios. Y tenemos el caso de otro personaje bíblico que es Jonás. Jonás, ustedes pueden notar que en un momento dado Dios le dijo que fuera a Nínive. ¿Dónde es Nínive? Yo no sé, es un pueblo por allá Es un donde él pueblo vivía. que queda al lado de... fuera a Nínive. O fuera a Nínive. ¿De qué? Que queda al lado de por allá. Bueno, queda por allá. A Nínive. Pero Jonás no le hizo caso a Dios, sino que tomó un impulso diferente que fue huir de Dios. Y yo creo que eso nos pasa en muchas ocasiones. Tenemos que asumir una responsabilidad y nuestra primera reacción no es asumir la responsabilidad que tenemos, sino al contrario, es irnos. Y fue el impulso que Jonás también tuvo. Él se fue entonces para Tarsis huyendo de Dios. Después le pasaron un poco de sucesos, se lo comió una ballena, como ustedes ya saben. Imagínese. Era un pez, gran pero pez. no ballena. Era un gran pez. Era un era Bueno, un gran pez. La palabra un dice que era un pescado. gran pez, no Era un gran pez. Lo que pasa es que en los dibujos animados y pues Pero para cuando que está los en niños una entiendan ballena, para que es una Jonás ballena, quepa pero es en un el pez pez. grande. Bueno, es un pez grande. Un pez muy grande. Entonces, Jonás después de esto fue consciente precisamente de la importancia que había en hacerle caso a Dios y en no ser impulsivo en cuanto a las cosas que no van con la voluntad de Dios, sino que a dejarse llevar por lo que él estaba proponiendo en ese momento. Yo quiero en este momento, que estamos en este momento, todo en este momento, ya que estamos todos juntos, nosotros tuvimos, por ejemplo, un sueño. ¿Cuál fue tu sueño en algún momento acerca... ¿Qué? Se está arreglando. Un sueño que haya salido de un impulso que te haya traído cosas bonitas Yo para ya tu se vida. bueno, yo ya se los había comentado aquí en Aparte el del de programa. Brasil. Y, el de Brasil. Aparte el de Que haya ¿Tiene más sido sueño? bueno. Sí. No tenemos El de estudiar en la universidad. Amén. El de estudiar en la universidad porque la verdad yo no tenía recursos económicos y fue por obra y gracia de mi mamá. O sea, yo le dije como mami quiero Por estudiar obra en y gracia de mi esta mamá. O sea, la mamá María. No, la verdad fue por pura misericordia de Dios, porque Él fue el que le dio como las herramientas para que mi mamá pudiera pues conseguir ese dinero. Y fue como, mami, me voy a meter en esta universidad y no sé cómo vamos a hacer para pagarla. Y nos metimos y en ese cuento andamos y ya nos queda poquito. Yo también quiero compartir así dos experiencias así rápidamente. Una es cuando fui impulsivo y un día me fui para Pereira así de loco, yo no tenía nada de plata y yo con lo que tengo en el bolsillo me voy y chao. Y cuando llegué allá ni siquiera tenía con qué devolverme y fue una cosa loca, me tengo que hacer muchas cosas. Y la otra fue acá en Parce, yo fui impulsivo y yo le dije, hey Camila, yo quiero estar en Parce y ahora estoy aquí y fui impulsivo en Dios. Bueno, parceros, aquí estábamos conversando un poco entre nosotros. Ya se nos ha acabado el tiempo. Queremos rápidamente dar unos saludos. Bueno, queremos saludar a Angie Torres, a Daniel Montoya, a Andrés Prieto, a Estefanía Prieto, a todos los que nos están A todos los escuchando, Prieto. a Yair, a Lau, a Caterina, a Nicole. Y queremos compartir rápidamente algo que Daniel nos cuenta y dice, muchas veces nos descachamos por ciertos motivos, nos coge el afán y no terminamos lo que hacemos y muy fácilmente nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos. Exacto, parceros. El día de hoy ya saben, 3 puntos supremamente necesarios para que esa impulsividad que van a seguir sintiendo en su corazón sea manejada y traiga consecuencias buenas para ustedes. 1, esperar. 2, hablar. Y 3, sobre todo, orar. Bueno, parceros, los tenemos que dejar. Recuerden, Parce Bienvenido en Facebook, en Twitter, Arroba Parce. Parce y en YouTube, ¿cómo nos encuentran? Parce Medios, Y yo en la recuerden, fanpage. La fanpage Parce es Bienvenido. Parce Bienvenido. Chao, parceros. Juicio, bendiciones. Chao. 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 Bueno, parceros, Veámoslo. un último mensaje para ustedes el día de hoy que lo van a dar las personas que pensaron el tema para el día de hoy. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho en todo el programa, tenemos que pensar para poder hablar. Tenemos que Pensar pensar para Para no poder hacer hablar. más. Tenemos que pensar para poder hablar. Porque No, pero un mensaje así claro, mire, cuando usted... Ay, él es claro. no, sí, sí, Otro mensaje claro. Otro mensaje claro, entonces. ¿Otro Movistar? Entonces el otro mensaje claro que tenemos es, mire, cuando usted es impulsivo, usted lanza una moneda, pueda que eso caiga, acierte o sea un error. Estadística. Exactamente, entonces estadística inferencial. Entonces, pero déjeme hablar. Entonces, La moneda. Entonces, cuando usted es impulsivo, usted lanza una moneda. Hay 50% de probabilidad de acierto y hay 50% de probabilidad de error. Entonces, la idea es que no. Exacto. Entonces, la idea es que no seamos impulsivos, que primero esperemos,
hablemos y oremos para poder que esa moneda siempre caiga en un acierto y no nos descachemos y no nos vaya tan mal en muchas cosas de la vida. ¿Tú quieres decir algo más? No, yo pienso que hay que pensar antes de hablar. Y bueno, eso Bueno, es básicamente. parceros, nos tenemos que ir. Bendiciones, chao. Chao, se cuidan, parceros. se cuidan. Dios los Chao, bendiga. Chao.